מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי. מודה אני על בגד שהנחת על גופי, שלא יהיה לי קר, אתה שומר עליי. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי. מודה אני על לחם שהנחת לשולחני, שלא יהיה רעב, שלא ידע כאב. Ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. No. Pero qué sé cómo funciona. Solo sé que lo tengo. No sé cómo funcionan mis pulmones, pero no esperé ir al colegio para que me dijeran que tenía pulmones para respirar. ¡Wow! Yo me puse a respirar de niño y no sabía que tenía pulmones. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, con la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Más. Pastor, párate en esa línea. ¿Dónde está la Biblia? Pastor Pepe, ven, párate en esa línea. Sigo el camino por
y que si se puede otra vez me hagas caso. Hasta la vista, baby. ¿Estás dispuesto a aguantar lo que viene? ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. El fuego sea más propio del infierno, en realidad estos jóvenes tocan el cielo. Esto es una cristoteca. Trata de tocarlo, dispara a mí, dámelo. ¿Qué es? ¿Cómo les pasa, mujeres impresionantes? ¿Todo bien? Is it nice? Okay.
suena. Hoy vuelvo y te traigo la música buena. Seguimos gozando, estamos acabando. El Espíritu Santo me está respaldando. Sube tu sistema y dame micrófono. Que siga la fiesta y siga el vacilón. Que parece que este mundo se ha vuelto loco. Y que la única respuesta en Cristo. La solución no se encuentra en el Cristo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Tú, el Chapulín Colorado, y no contaban con su astucia. En tus manos está la victoria. No en vano lleva el corazón de Chapulín. El pueblo que dice, gloria a Dios. Se dice fácil. Mi primera exposición bíblica la hice cuando tenía 15 años. Y desde entonces no he hecho otra cosa en mi vida que dedicarme al estudio y enseñanza de las Sagradas Escrituras y al estudio de la complejidad de la vida humana y los procesos curativos a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Y estaré compartiendo hoy con ustedes uno de los temas que considero más importantes de toda la Biblia: Israel y la profecía. Como bien decía el apóstol, Dios está llamando la atención del mundo hacia Israel. Y eso es serio y es importante. La profecía y su relación con Israel, el pueblo escogido, nuestro noble pueblo judío, y el final de esta edad presente como ahora la conocemos. Y según la perspectiva de los profetas hebreos, los malestares y sufrimientos de cada generación pueden interpretarse como los dolores de partos necesarios para una nueva era de paz para la humanidad. En las palabras de un rabino antiguo del primer siglo, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una sola voz, y a una sola voz está de parto hasta ahora. Ese final de la historia, como ahora lo conocemos, tendrá lugar cuando sea establecido en su totalidad lo que la Escritura llama el reino de Dios. En esa famosa frase hebrea, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Bechayach Hashem Lamelech, Al Kol Baharetz, Bayom Jahu Yihei Hashem Echad Ushmo Echad. El Eterno reina, el Eterno reinó, el Eterno va a reinar para siempre. El Eterno será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día el Eterno será uno y su nombre uno. O sea, ¿qué significa que en ese día el Eterno será uno y su nombre uno? ¿Que ahora no es uno? ¿Sino 2 o 3 o 30? Lo aleno. El texto significa que aunque por un lado el pueblo judío afirma y ha afirmado siempre que el Dios de Israel es uno y único, esa no es la realidad de 7,000 millones de seres humanos, ni la realidad de las 194 naciones que conforman nuestro mundo actual.
Entonces, ¿qué es lo que visualiza el profeta? El profeta visualiza que en un futuro, lo que para nosotros el pueblo judío es uno, oramos que va a ser también uno para toda la humanidad. Y estamos parados sobre la firme convicción de que Dios será reconocido como uno y único por toda la humanidad, y que finalmente van a ser eliminados de esta tierra los falsos valores que han alineado al hombre con Dios. Estamos parados sobre la firme convicción de que finalmente toda la humanidad reconocerá exclusivamente al Dios de Israel como el único Dios verdadero y les servirá de común acuerdo para siempre. El final de la historia de la humanidad no será un desastre, sino una fiesta. El final de la historia humana llegará a su feliz realización cuando se cumpla lo que aquel vidente, desterrado en una pequeña isla de Patmos en Asia Menor, afirmó con las palabras más gloriosas que alguna vez podría haber salido de sus labios: los reinos de este mundo vendrán a ser del Eterno y de su Mesías, y Hashem, el Dios de Israel, el Eterno, reinará eternamente y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Para lograr eso, para lograr ese fin glorioso, la sabiduría divina determinó la creación de una nación a la cual el Eterno responsabiliza de causar esa transición entre lo que está pasando y lo que deberá pasar, en esta edad presente con sus males y la edad mesiánica con sus bienes. Y esa nación particular, a mí me hubiese gustado que hubiera sido Cuba, a ustedes Uruguay, pero a la sabiduría divina le plació que fuese Israel. Por supuesto, Israel no es un asunto de elitismo social ni de superioridad étnica. La elección de Israel no es el rechazo del mundo, es el medio de Dios para alcanzar al mundo. Dios Altísimo no eligió a Israel como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un fin más extraordinario. Y es por eso que nuestro Santo Maestro, el Maestro de justicia de Israel y del mundo, Yeshua HaMashiach, dijo en su enseñanza: ustedes, los judíos, son la luz del mundo. Y le dijo a una no judía: la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, Israel es para las naciones el sacerdocio de Dios de redención. Israel existe para atraer al mundo al Dios uno y único. Consecuentemente, hay una conexión profética vital entre Israel y las naciones. Israel no está para imponerse a las naciones, ni para conquistarlas, ni para explotarlas, ni saquearlas, ni robarlas. Israel existe para bendecir a las naciones, para mostrar un modelo, para mostrarles un camino, para servirles de guía. Vosotros sois la luz del mundo. No siempre hemos ejercido bien nuestro rol, no siempre hemos sido luz para las naciones, no siempre hemos sido un modelo, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y finalmente el Eterno mismo derramará sobre su pueblo Israel, nuestro noble pueblo judío. Dios derramará sobre nosotros agua limpia y nos va a limpiar de todos nuestros ídolos. Va a poner dentro de nosotros su espíritu y va a andar Israel por todos sus caminos y por todos sus preceptos. Debido a lo sagrado de nuestra elección para esta misión, dos hechos son evidentes desde este principio. Primero, el pueblo judío está ligado a la profecía bíblica y consecuentemente la historia de Israel no es simplemente historia secular, es historia sagrada y es profecía. Y en segundo lugar, está claro que si un objetivo tan noble destinado para el pueblo judío viene del cielo, tenemos que esperar que las fuerzas del mal van a procurar su destrucción y su aniquilación usando todos los medios imaginables para lograr tan nefasto propósito. ¿Y cómo lograrlo? El arma favorita
del enemigo, de Israel y de Dios, el antisemitismo. El antisemitismo. El antisemitismo que procura demonizar a Israel, hacerlo responsable de todos los problemas que pasan por el mundo. Campaña tras campaña, acusaciones tras acusaciones. No es simplemente especulación. Cualquiera de ustedes en esta edad de informática puede comprobar, echando una mirada a la cantidad de resoluciones sin sentido contra Israel levantadas por las Naciones Unidas. Cuando estábamos en Europa nos echaron la culpa de todas las plagas y todas las pandemias que sacudieron esa zona del mundo para aquellos días. Vino la Reforma Protestante y lamentablemente Lutero fustigó al pueblo judío en 1543, cuando lanza su famoso ensayo de los judíos y sus mentiras. Y en ese ensayo Lutero dijo esto, y cito: los judíos son un pueblo abyecto y despreciable. No son el pueblo de Dios. Su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados una suciedad, porque están manchados por las heces del mismo diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga, dijo Lutero, es un centro de prostitución, una ramera incorregible, una mujerzuela impía, y sus lugares de reunión y sus escuelas rabínicas deben ser pastos del fuego, sus libros de oraciones destruidos, sus rabinos silenciados, sin permiso para hablar, y sus casas deben ser arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna, porque son gusanos venenosos a los cuales debemos destinar para el trabajo forzado o la expulsión definitiva de nuestras tierras. Seremos culpables de no destruirlos. Palabras de Martín Lutero. Este espíritu antisemita de Lutero lo llevó a decir, unos días antes de su muerte, que los médicos judíos eran asesinos y que administraban veneno a los alemanes para que murieran en una hora, en un mes o un año o 10 o 20 años después. En otras palabras, si un alemán era tratado por un médico judío y al cabo de 20 años moría, la culpa era del médico judío que lo había envenenado 20 años atrás. El daño que hizo Lutero al pueblo judío es inmedible. Su antisemitismo se volvió una plaga que corrió como pólvora por todo el mundo protestante de Europa. Y esas aguas de antisemitismo pasaron de generación en generación hasta apoderarse del nacionalsocialismo alemán, que no lo pensó dos veces para echarle la culpa de los problemas de Alemania a los judíos. Y entonces vino la solución al problema judío en Alemania y en Europa propuesto por Hitler: los campos de concentración y el exterminio. Nos mataron 6 millones de hermanos en 4 años. Nos expulsaron de España, de Portugal, de todos lados. Y finalmente, gracias a la misericordia de Dios Altísimo, que es fiel a los pactos y a las promesas, Dios Altísimo nos resucitó como nación en nuestra tierra en mayo de 1948. Gracias a Dios, Uruguay fue un voto crucial para el cumplimiento de esta profecía. Por el gobierno de Uruguay y por el pueblo de Uruguay dar su voto, hoy tenemos el Estado de Israel. Supuestamente ya dejamos descansar al mundo de lo que Lutero llamó la plaga de los judíos. ¿Qué pasa ahora? Que los problemas del Medio Oriente los tenemos de nuevo los judíos. Piensa en esto. Si miras el Medio Oriente, ¿dónde se asesina sin misericordia a los ciudadanos? No en Israel. Si miras al Medio Oriente, ¿dónde se priva a los ciudadanos de sus derechos fundamentales? No en Israel. ¿Dónde las mujeres son marginadas y segregadas y sin derecho? En el Medio Oriente, no en Israel. ¿Dónde una inmensa masa de niños está sin escuela, con hambre y comiendo en basureros? No en Israel. ¿Dónde los gobiernos usan armas químicas contra sus propios ciudadanos? No en Israel.
¿Dónde se levanta el peor odio del mundo? Asesinando salvajemente hermanos contra hermanos, parientes contra parientes y tribus contra tribus. No en Israel. O mirándolo del otro lado, ¿cuál es el único país del mundo donde los árabes musulmanes tienen los mismos derechos y responsabilidades ante la ley que los judíos? Israel. ¿Cuál es la nación del Medio Oriente donde las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades que los hombres? En Israel. ¿Cuál es la nación del Medio Oriente que ha sido capaz de atender a los soldados enemigos heridos en batalla en el mismo hospital que sus propios heridos? En Israel. ¿Dónde es la nación? ¿Dónde está la nación en el Medio Oriente donde los niños árabes son tratados a la par que sus propios niños, dándole el mejor cuidado pediátrico del mundo, completamente gratis? En Israel. En Israel. Israel posee el ejército de mayor ética en el mundo. Entonces, ¿es Israel el problema en el Medio Oriente o la solución a los problemas del Medio Oriente? Piensa en esto. Israel pertenece a los 100 países más pequeños del mundo. Apenas el 0.2% de la población mundial. Y rodeado de enemigos en la mayoría de sus fronteras. Con círculos concéntricos de peligrosidad que se extienden hasta Irán. Para que tengas una idea, Uruguay, siendo el segundo país más pequeño en extensión territorial en América, es al mismo tiempo mucho más grande que Israel. Si tomáramos una gigantesca grúa y sacáramos a Israel del Medio Oriente y la colocáramos en Uruguay, cabría 8 veces. Sin embargo, a pesar de su pequeñez territorial y a pesar de estar rodeados de enemigos que han jurado borrarnos del mapa, Israel es el país más próspero del Medio Oriente. El teléfono móvil de Motorola ha sido desarrollado en Israel. La mayoría de las partes de los sistemas operativos de Windows ha sido desarrollada en Israel. La tecnología Pentium ha sido desarrollada en Israel. La tecnología Pentium 4 ha sido diseñada, desarrollada y producida completamente en Israel. Lo más probable es que si tú tienes una computadora, funciona porque una de sus partes más importantes fue creada en Israel. El famoso ICQ, que es un sistema de mensajería instantánea aplicado al internet, por la cual es posible chatear, enviar mensajes de voz y archivos instantáneos, que lo usan 50 millones de personas en el mundo, fue inventado en Israel. ¿Y qué me dices de Facebook? La inventó un judío. ¿Y cómo te ha ido con el GPS, Waze, que nos trajo hasta aquí hoy? Es un invento judío. ¿Y qué decir de tu aplicación WhatsApp, inventada por un judío ucraniano que hoy usan más de 500 millones de personas? Israel ha inventado una máquina de producción de agua potable que toma el oxígeno y el hidrógeno del medio ambiente y la convierte en agua. En el estado de California, donde las tierras se están secando peligrosamente, fueron instaladas estas máquinas y ahora mismo están proveyendo de agua a ciudades enteras en los Estados Unidos. Científicos israelíes han desarrollado un sistema computarizado para minusválidos parapléjicos que por contacto visual pueden manipular su iPhone inteligente sin tener que tocarlo con los dedos. La empresa Mobileye se propuso como misión reducir los accidentes de tránsito con los terribles daños colaterales en vidas humanas. Muchas veces fatales, no solamente en Israel, en cualquier parte del mundo. Esta compañía ha producido unos chips para ayudar al conductor a evitar accidentes. 16 años después de su creación, el éxito ha sido tan grande que la compañía Intel de Estados Unidos, el mayor fabricante de circuitos integrados o chips del mundo, la compró el mes pasado por $15,000 millones. No sé cómo será esa cifra acá. 15,000 es un número que no nos cabe en el cerebro. Como tecnología de lanza para la creación de automóviles inteligentes que tienen la capacidad de reducir 75% de los accidentes de tránsito en el mundo. Israel, como dije, territorialmente es mucho más pequeño que Uruguay, con apenas 69 años de existencia moderna, comparado con los casi 200 años que tiene Uruguay como nación.
No obstante, el poder interno bruto sobrepasa los 230.000 millones de dólares. Mientras que Uruguay es la 79 economía del mundo, Israel es la número 34 del mundo. Israel posee el más alto nivel de vida expresado en el más alto ingreso per cápita de todo el Medio Oriente, con un promedio anual por trabajador de $17.000. ¿Cómo me explicas que países que tienen mucha más ventaja histórica que Israel se ha superado varias veces como promedio anual de trabajador con apenas 69 años de historia? Israel tiene el porcentaje de computadoras más alto en proporción por hogares en el mundo. De hecho, un informe del Competitive Global del Foro Económico Mundial de 2016 al 2017, Israel fue ubicada como la segunda nación más innovadora del mundo, incluyendo educación superior, incluyendo sofisticación laboral, incluyendo preparación tecnológica e incluyendo innovación, solamente superado en este momento por Suiza, y la estamos alcanzando. Israel produce más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación en el mundo, con un margen de 100 creaciones científicas por cada 10.000 habitantes. El 24% de la fuerza laboral israelí tiene título universitario. 12% de la fuerza laboral israelí son doctorados. Israel es el único país del mundo que ha desarrollado una nueva técnica para tratar el cáncer de mama, completamente computarizado, libre de radiaciones. Israel ha desarrollado un sistema computarizado para asegurar la más apropiada aplicación de fármacos en personas enfermas para evitar errores humanos. Israel es el primer país del mundo en desarrollar una cámara de video escondida en una píldora que al tomártela te hace un análisis completo de tu sistema digestivo sin daños colaterales, permitiendo el diagnóstico a tiempo de enfermedades terminales. Israel lidera al mundo en científicos y técnicos dentro de su población. 145 científicos por cada 100.000 habitantes. Un país de solo 69 años. Mientras que Estados Unidos, el que le sigue atrás, tiene 85 científicos por cada 10.000 habitantes. Israel tiene 145 científicos. Y en el cono sur de América, apenas 5.5 científicos por cada 10.000 habitantes. Los científicos israelíes han creado una nueva tecnología para el tratamiento del acné juvenil, Clear Light, que produce una luz de alta intensidad libre de rayos ultravioletas, de banda estrecha, que destruye las bacterias del acné sin destruir el tejido cutáneo circundante. La técnica de riego por goteo ha sido una bendición para cientos y cientos de ciudades en el mundo. Somos los primeros en el mundo en patentes de dispositivos médicos per cápita y segundos en Europa. Cada año surgen en Israel entre 60 y 70 empresas solamente para la atención de la salud humana. Entonces, ¿es Israel el problema del Medio Oriente o es la solución a los problemas del Medio Oriente? ¿Es Israel el problema del mundo o la solución a los problemas del mundo? El modelo para la paz y la prosperidad en el Medio Oriente es Israel. Y la única nación realmente democrática y próspera en el Medio Oriente es Israel. Por una simple razón, es el pueblo que Dios escogió para traer al mundo la edad mesiánica. Sin embargo, contra toda lógica y justicia social básica, la nación que es acosada constantemente en todos los foros internacionales y culpada de todos los problemas en el Medio Oriente es Israel. Lo más bizarro que uno podría encontrar es el colmo del antisemitismo proveniente nada menos que de una organización internacional llamada Amnistía Internacional, que acusa a Israel de las sequías en el Medio Oriente. En una propaganda que ha circulado por todo el mundo, esta institución de las Naciones Unidas ha dicho, y cito: la sequía en tierra palestina no es producto de una catástrofe natural, sino de una destrucción planificada de todos los recursos de agua potable en territorio palestino realizada por Israel, la fuerza ocupante.
Observa el lenguaje. Hace 3000 años David conquistó la ciudad de Jerusalén y la hizo capital de Israel. El islamismo no existía para entonces. Los palestinos no existían para entonces. Pero los judíos ya vivíamos en Israel desde hace 3000 años. El judío es el indígena de la tierra de Israel. Sin embargo, las Naciones Unidas insisten que el judío es la fuerza ocupante. Y para rematar, hace unos meses atrás, la UNESCO aceptó una propuesta de 6 países musulmanes estableciendo una resolución que afirma que no existen nexos judíos entre el monte del templo y el muro occidental. Ante esta terrible realidad, el primer ministro Netanyahu dijo: decir que Israel no tiene ninguna conexión con el muro del templo o el muro occidental es como decir que China no tiene conexión con la Gran Muralla o que Egipto no tiene conexión con las pirámides. Por absurda y grosera que parezca, la resolución fue aceptada por la UNESCO. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos uruguayos, si las Naciones Unidas afirmaran que Uruguay no tiene ninguna conexión con el Río de la Plata o con los Saltos de Moconá? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Por qué este odio sin causa contra Israel? La respuesta es evidente. Israel es la nación que va a introducir la edad mesiánica, dirigido nada menos que por nuestro justo Mesías Yeshua. Esa es la razón. Lógicamente hay fuerzas muy poderosas, las fuerzas de las tinieblas, confabuladas y comprometidas para procurar evitar que nos llegue la edad mesiánica, para ocultar la realidad del Mesías, para impedir el establecimiento del reino de Dios y su justicia. Porque cuando la edad mesiánica sea implantada en la tierra, los reinos del mundo como ahora los conocemos simplemente desaparecerán, dejarán de ser, serán ilegales. Y el príncipe de este mundo sabe que cuando el Mesías venga y la edad mesiánica sea establecida, él se va a la cárcel y no saldrá de allí más. Por tanto, lógicamente, impedir tanto como sea posible que Israel ejerza su misión sacerdotal es un asunto prioritario en estas fuerzas del eje del mal desde los días de antaño. Y ahora entiende por qué se quiere destruir al pueblo judío, por qué se quiere destruir a Jerusalén, por qué las fuerzas del mal por todos los medios tratan de demonizar al pueblo judío, poner mal a Israel y poner mal al pueblo judío delante de las naciones del mundo. Ahora entiendes por qué se provoca militarmente a Israel, por qué los árabes musulmanes colocan plataformas de misiles en los patios de las escuelas, encima de las mezquitas, en los hospitales, para lanzarlos contra la población civil de Israel, para que cuando Israel reaccione, cause el máximo posible de bajas entre la población civil musulmana, para entonces sacar fotos y videos, mandarlas por el mundo y demonizar a Israel y acusarlo de crímenes de guerra. Acusar a Israel de fuerza ocupante. Ahora entiende por qué Jerusalén nos quiere ser quitada y dividida y convertida en la capital de un nuevo país que nunca ha tenido nexos históricos reales con Israel. ¿Por qué ese deseo de tomar a Jerusalén y dividirla y anularla como capital única, eterna e indivisible de Israel? Hay una sola razón, mis amigos: la profecía bíblica. La profecía bíblica y Jerusalén, su capital, están inseparablemente unidas. No hay profecía que no tenga a Israel y a Jerusalén como el punto de conexión más importante de toda la Escritura. De hecho, nuestro justo Mesías puso un cerco alrededor de Jerusalén y dijo: ni siquiera juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Dios. A pesar de este odio sin causa contra el pueblo judío, Dios Altísimo puso en la boca del profeta Isaías estas palabras extraordinarias: vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Y además de esto afirmó el profeta: sobre tus murallas, oh Jerusalén,
he puesto centinelas todo el día y toda la noche y no callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no le concedéis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Como la profecía bíblica e Israel están indisolublemente unidas, lógicamente la legitimidad de la profecía bíblica depende si Israel permanece en pie o no. Si el pueblo de Israel permanece, Dios es confiable. Si el pueblo de Israel desaparece, el Dios de Israel, Hasbe Shalom, no sería otra cosa más que otro diosesillo del paganismo. Si el pueblo de Israel es borrado de la faz de la tierra, la profecía bíblica no será otra cosa que una bonita pieza literaria de la historia de la humanidad, ciencia ficción o cuento de hadas. Esa es la razón por la cual en todos estos elementos que están delante de ustedes encontramos esa tendencia a demonizar a Israel, a destruir a Israel, a acabar con Israel. Es importante que entendamos lo que está en juego aquí. El profeta Zacarías, anticipando divinamente estos planes macabros contra el honor y la credibilidad del Dios de Israel, anunció en sus días profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: he aquí que yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se levanten contra ella serán destruidos. Estas son, mis amigos, las coordenadas proféticas que definen la conferencia de esta noche. En el fondo, no es otra cosa que una disputa sobre la final autoridad que deberá implantarse en la tierra. Si la autoridad de Dios, del Dios de Israel, o la autoridad de los enemigos de Dios. Si el Dios de Israel uno y único es el verdadero, fiel y confiable, u otro Dios es el verdadero. Es la disputa entre el Dios de Jacob y el Dios de Esaú, entre el Dios de Judá y el Dios de Ismael, entre el Dios de los judíos y los dioses de las naciones. Lamentablemente, una de las fuerzas del antisemitismo moderno viene del protocristianismo y del cristianismo histórico, tanto católico como protestante. Cuando los cristianos se separan de su raíz hebrea, luego de la desaparición de la edad apostólica y la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, los nuevos líderes cristianos iniciaron una cruzada intelectual contra el pueblo judío que se convirtió luego en la raíz del antisemitismo moderno. Ignorando la realidad del judaísmo en los días de Jesús, ignorando la verdadera naturaleza de aquellos debates y el liderazgo judío de sus días, los cristianos interpretaron ciertos hechos de Jesús como significando que Jesús estaba en contra del judaísmo, contra los judíos, que vino a formar una nueva religión, el cristianismo. Lógicamente, si Jesús era antijudío, los cristianos tenían que seguir su ejemplo y luchar contra los judíos también, sobre todo por ser los asesinos de Cristo. Y les voy a presentar la evidencia histórica. Ignacio de Antioquía, intelectual helenista convertido al cristianismo en Éfeso, a finales del primer siglo, comienzos del segundo. La iglesia lo considera uno de sus fundadores. Su viaje a Roma escribió varias cartas a diferentes comunidades cristianas, entre las cuales recomienda lo siguiente, y cito: los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Hablar de Cristo y vivir como judíos es una tontería. El obispo está en lugar de Dios, los presbíteros están en lugar de los apóstoles. Algo terrible, algo terrible. Ignacio de Antioquía fue el primero posiblemente en crear las bases teológicas para que los cristianos no celebren la Pascua en la fecha cuando los judíos la celebramos, sino en una fecha diferente. Cuando tú celebras la fiesta de Pascua en una fecha distinta, asumes sobre ti también una autoridad distinta, una cobertura espiritual distinta a la apostólica. No es cuestión de días más o de días menos, es cuestión de quién está sobre tu autoridad espiritual. Porque el calendario que tú sigas para las santas convocaciones de la Biblia determina el tipo de autoridad que está sobre ti y sobre tu casa.
¿Te has preguntado alguna vez por qué la iglesia sigue por un camino diferente al del pueblo judío? ¿Por qué se empujaron a los cristianos a celebrar la entrada triunfal y demás fiestas en una fecha totalmente diferente? Porque Ignacio de Antioquía, uno de los padres del cristianismo, enseñó: los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. No podemos pedirle hoy día a un maestro cristiano que ha sido formado en esta teología que piense diferente. Lógicamente, cuando se presenta una voz profética diciéndole a los cristianos: hay que volver a casa, hay que salir de las fronteras teológicas de Roma y regresar a las fronteras teológicas de Israel, no faltarán los líderes cristianos que levantarán su voz para hablar de división, de decisión, de que este hombre viene a dividirnos. No, mi querido hermano, ya te dividieron. Ya te sacaron de tu raíz hebrea, te removieron del olivo natural donde Dios Altísimo un día te injertó y te trasplantaron en un árbol diferente. Y mi voz es la misma que la del profeta antiguo: paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y tendréis descanso para vuestras almas. Después de Ignacio vino el autor de una carta, de un documento cristiano de fines del primer siglo y comienzos del segundo, conocido como la Didache. Para entender un poquito lo de la Didache, quiero explicarte algo primero del entorno. Los judíos tenemos 2 días a la semana para ayunar: el lunes y el jueves. Los cristianos primitivos aprendieron esto de sus hermanos judíos y ayunaban como sus hermanos mayores, el lunes y el jueves. ¿Qué enseña ahora la Didache a principios del segundo siglo? Le dice a los cristianos, y cito: ayunen ahora los miércoles y los viernes, no más los lunes ni los jueves, para no tener nada compartido con los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? Los judíos, los asesinos de Cristo. Luego vino Justino. Justino de Roma, conocido también como Justino Mártir, fue uno de los fundadores del cristianismo que luego se consolida en Nicea en 325. Uno de los más connotados filósofos cristianos de todos los tiempos. Creó una escuela para formar pastores en su generación. Él tuvo un diálogo, un debate público con Trifo, un rabino judío, en su generación. El debate tuvo lugar en la ciudad de Corinto y el tema tratado fue la validez del judaísmo y la ley de Moisés. En su libro, que gracias a Dios nos llegó para conocer cómo fueron las cosas, en su libro Diálogo con Trifo, Justino nos informa cuáles fueron los argumentos que usó para destruir los argumentos del rabino. El primer argumento tiene que ver con la ley de la circuncisión. Esto es lo que dijo Justino al rabino Trifo en el segundo siglo, y cito: la circuncisión fue dada para separar a los judíos del resto de los pueblos, pero no para separarlos como miembros de algún pueblo especial, sino para ser marcados como el pueblo que merece ser castigado y perseguido. ¿Te das cuenta de las implicaciones que eso tiene? Desde entonces se enseña a los cristianos que la circuncisión es una cosa terrible y que no debe jamás hablarse ni siquiera de ella. Los cristianos ven la circuncisión como algo diabólico. Para un pastor evangélico de teología católica, sin la información correcta, la peor cosa que existe es la circuncisión. Y te pueden decir, ya lo único que te falta es circuncidarte, peyorativamente. Contrasta esta teología católica con la teología del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo enseñó qué ventaja tiene la circuncisión y responde, mucho, de todas maneras. Pero para los fundadores del cristianismo, la circuncisión no tenía ningún valor. Mientras que Pablo circuncidó a Timoteo, los fundadores del cristianismo arremetieron contra la circuncisión. Mientras que Pablo en Gálatas escribe, yo hasta ahora predico la circuncisión, los fundadores del cristianismo arremetieron contra la circuncisión. ¿Por qué? Porque no entiende ni ayer ni hoy el tema de la circuncisión. No entendieron que mientras la circuncisión es válida para el judío y es una señal de pacto entre el judío y Dios, no es una señal de pacto entre el no judío y Dios. En otras palabras, un no judío no está obligado a circuncidarse en la carne para estar bien con Dios.
pero el judío requiere la circuncisión como señal de pacto con Dios. Para los padres de la iglesia eso no fue así, no lo entendieron así y lanzaron al niño con cuna y todo a la basura. Y es por eso que entendemos todas estas cosas que van sucediendo. Ahora tú puedes ver cómo este nuevo espíritu dentro del cristianismo comienza a alejarlo vez tras vez de sus raíces hebreas. ¿Qué pasa? Que cuando una persona nace dentro de este cristianismo, surgido después de los apóstoles, cuando una persona se convierte a eso y entra en ese sistema, o nace dentro de ese cristianismo con todos estos virus y con todas estas pandemias antisemitas dentro, tú atraes sobre ti, pasiva o inconscientemente, pero lo atraes, esos virus y esa influencia espiritual. Luego aparece en la historia la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé es una obra anónima que algún cristiano atribuyó a Bernabé, el apóstol, compañero de Pablo, para darle mayor autoridad a la carta. Fue una carta muy importante que circuló entre las comunidades cristianas del segundo siglo. De hecho, apareció como parte del canon del Nuevo Testamento en el Códice Sinaítico del siglo IV. La carta está escrita para desanimar a los cristianos que querían unirse a los creyentes judíos y retornar a sus raíces hebreas. Para el cristiano autor de esta carta, que un cristiano esté nutriéndose de la enseñanza de los judíos era un absurdo. Así que escribe esta carta, entre otras cosas, para impedir el retorno de los cristianos a su olivo natural. Y con la mira de establecer ese argumento, en esa carta, el autor promueve la idea de los cristianos no tienen nada que hacer estudiando la Biblia hebrea desde una perspectiva hebrea, porque ahora la Biblia es una colección de escritos cristianos, ya no más un documento judío. Los judíos, dice la carta, no interpretan la Biblia bien, están ciegos. Una venda está en sus ojos. Cuando leen la Biblia lo hacen literalmente. Cuando la Biblia, dice la carta, hay que leerla con ojos diferentes, alegóricamente, figurativamente. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los cristianos hoy día comen carne de puerco? Aún sabiendo el potencial daño que eso encierra para la salud. Te voy a decir por qué. Los cristianos comían carne de puerco antes de escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Una vez que abandonaron sus ídolos, los cristianos no comían carne de puerco en los días apostólicos. Luego comenzaron a comerla. ¿Por qué? Por esta epístola de Bernabé. Vamos a ver lo que dice uno de los fundadores del cristianismo sobre esto. Cuando la Biblia dice que no se debe comer carne de cerdo, no tiene nada que ver con comer la carne de ese animal. Solamente tiene que ver con no imitar la conducta de los cerdos, la inmundicia de los cerdos. ¿Qué pasó entonces? Que por la influencia de esta enseñanza, los cristianos comienzan a comer otra vez carne de puerco. Y a eso llamamos cristianismo. Además de lo anterior, esta carta atribuida a Bernabé dice: los judíos, con sus interpretaciones literales de la Biblia, demuestran que no conocen la Escritura, porque nunca han sido realmente el pueblo escogido. El cristianismo es el verdadero pueblo escogido y el Antiguo Testamento es nuestra Biblia. ¿Qué haces entonces estudiando la Biblia de la manera judía? Lo peor todavía está en la parte más abajo de la carta cuando dice: los judíos descienden de Esaú, los cristianos de Isaac, y por tanto la herencia le pertenece a Isaac, a los cristianos, no a Esaú, no a los judíos. Esta es la manera como ahora los cristianos estaban interpretando las escrituras hebreas, y luego llamamos a eso cristianismo. Ahora llega Ireneo, años 130 al 202, fines del segundo siglo. Edificando sobre los teólogos cristianos previos, Ireneo dice: los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios y perdieron su estatus de pueblo de Dios. Más tarde aparece Tertuliano en sus famosos sermones dominicales, culpa a los judíos de la muerte de Cristo. Luego viene el concilio de Elvira en el 305. En ese concilio de Elvira se toman las siguientes decisiones. Primero, los cristianos no pueden compartir sus alimentos con los judíos. Segundo, los cristianos no pueden casarse con los judíos. Tercero, los cristianos no pueden bendecir a los judíos. Cuarto, los cristianos no pueden reunirse en Shabbat y estudiar y comer juntos porque eso es judío. Luego viene el concilio de Nicea del 325. De allí surgió una carta diciéndole a las iglesias cristianas: no celebren la Pascua en la época en que lo hacen los judíos, para no tener nada relacionado con esa chusma de judíos. Luego llegó Juan Crisóstomo en el siglo IV, finales del siglo IV.
En sus famosos sermones dice: las sinagogas son peor que un prostíbulo, una cueva de ladrones, un hato de salvaje. Después llegó Jerónimo, hijo de Eusebio, el que tradujo la Biblia al latín. Enseñó a los cristianos que los judíos somos serpientes venenosas y que no sabemos orar, que cuando lo hacemos no hacemos otra cosa que rebuznar como los burros. Y a eso llamamos cristianismo. ¿Te puedes imaginar la fuerza espiritual antisemita que está operando en el cristianismo para esa época? Cuando una persona se convierte a ese cristianismo y entra dentro de ese sistema, una fuerza negativa de esta ideología escondida comienza a operar en su mente y comienza a operar en su corazón. ¿Por qué? Porque el cristianismo se separa de sus raíces hebreas y ya no está bajo la cobertura de los apóstoles judíos, sino bajo la cobertura del obispo de Roma, sin saberlo. Era el año 1492. Con la reforma se esperaba que vinieran tiempos de paz para los judíos en Europa. Pero de nuevo el cáncer del antisemitismo se impone sobre la teología judía. Como les expliqué, Lutero ordenó la destrucción de los judíos. Y para 1924 surge en Alemania otro líder, otro reformador en el ámbito político, no en el ámbito religioso. El héroe de este nuevo reformador alemán fue Lutero. En su libro Mein Kampf escribió que efectivamente Martín Lutero fue quien lo impulsó a la carrera política, porque dijo, de un solo plumazo anunció la llegada de un nuevo amanecer y de nueva Alemania. Luego afirmó que las cosas que hizo grande a Lutero fue su capacidad para ver que el problema de Alemania eran los judíos y por lo tanto necesitaban ser destruidos y eliminados. En un famoso discurso que los historiadores preservaron para nosotros, Adolfo Hitler dijo estas palabras, y cito: estoy actuando en armonía con la voluntad de Dios Todopoderoso mientras doy a conocer la misión más importante que los cristianos tenemos que emprender: estar contra los judíos y deshacernos de ellos de una vez y por todas. Uno podría pensar, bueno, esto es asunto de la historia. En el siglo XXI las cosas pueden ser diferentes. Lamentablemente todavía no son diferentes. En el año 2002, ya entrados en el siglo XXI, se publicó un documento en los Estados Unidos venido nada menos que del Seminario Teológico Juan Knox, uno de los seminarios evangélicos más influyentes hoy día en los Estados Unidos. Un seminario que tiene como propósito formar a los nuevos pastores en la evangelización del mundo. En este documento se dice lo siguiente, y cito: los que enseñan que las promesas de la Biblia con respecto de Israel están siendo cumplidas hoy están equivocados. Las promesas hechas a Abraham no aplican a ningún grupo étnico particular, sino a la iglesia de Jesucristo, el verdadero Israel. Y a eso llamamos cristianismo. Entonces, ¿de dónde viene todo este antisemitismo? De toda esta virulencia contra el pueblo judío, todo este robo de identidad y toda esta teología del reemplazo que sigue operando en el mundo cristiano, incluso en el mundo evangélico, sin saberlo. ¿Te imaginas a un seminario de formación de líderes cristianos a los cuales luego se envía a enseñar al mundo con este tipo de mentalidad? Siglo tras siglo, siglo tras siglo. Y ahora puedes entender por qué la mayoría del pueblo judío tiene una antipatía hacia Jesús. El solo nombre de Jesús no hace otra cosa que recordar a la comunidad judía casi por 2000 años persecuciones, conversiones forzadas, expulsiones, inquisiciones, falsas acusaciones, degradaciones, exilio social, pogroms, guetizaciones, humillaciones, exterminación sistemática. Lo más terrible de todo, que esta virulenta crueldad contra el pueblo judío, nuestras instituciones y nuestras familias han sido perpetuadas en nombre de un judío, Jesús. Hay comunidades judías en New York, por ejemplo, que está prohibido mencionar el nombre de Jesús. La mayoría de las sinagogas ortodoxas del mundo, los rabinos no mencionan el nombre de Jesús, apenas dicen el fundador del cristianismo. Mis hermanos, el cristianismo es responsable de provocar que el judío vea en Jesús un enemigo, un Dios extraño. Y como la Torá, la Escritura,
Sagrada prohíbe al judío mencionar siquiera los nombres de falsos dioses. El judío ha sido instruido por los rabinos a ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Al tiempo presente, el cristianismo es responsable de causar que el judío promedio tenga odio hacia Jesús, prejuicios contra Jesús y contra sus enseñanzas. El cristianismo es responsable de provocar que el pueblo judío haya visto a Jesús como un hijo rebelde contra sus propios hermanos y contra su propio pueblo. El cristianismo ha vendido al judío la idea de que Jesús vino a destruir el judaísmo y a reemplazarlo por una nueva religión, el cristianismo. El cristianismo es responsable de causar que el pueblo judío vea en Jesús el hombre que vino a destruir la ley de Moisés y reemplazarla por el Nuevo Testamento. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué vamos por todos lados compartiendo conferencias y estudios como este? Porque estamos reparando un grave error histórico que requiere corrección. Estamos exponiendo esa mentira y reemplazándola por la verdad absoluta y total, y diciéndole al pueblo judío que Jesús no es lo que el cristianismo de Nicea ha dicho que es. Estamos enseñando a nuestro pueblo judío que Jesús no vino a reemplazar la ley o a abrogarla, sino a cumplirla. Estamos enseñando al pueblo judío que el cristianismo que ha creado a este Jesús, enemigo de Israel, que lo ha vuelto un Dios extraño para el pueblo judío, que lo ha convertido en una amenaza para el pueblo judío, no representa para nada la vida de Jesús. Estamos enseñando al pueblo judío que los cristianos de origen no judío usaron a Jesús para expresar su odio personal y ancestral contra el pueblo judío. Estamos enseñando al pueblo judío que las enseñanzas de Jesús fueron aquí y allá manipuladas, editadas y corrompidas por los fundadores del cristianismo para justificar su propia agenda, cuando en realidad las enseñanzas de Jesús son las más judías que existen. Y es por eso que viajo por todo el mundo pidiendo a los judíos que cambien su imagen de Jesús, que la figura creada por el cristianismo de Jesús no es exactamente lo que nosotros tenemos en nuestra historia, que Yeshua no representa ninguna amenaza para el pueblo judío, sino todo lo contrario, es la mejor esperanza que le queda al pueblo judío. Y es por eso que viajo por todo el mundo diciéndole a mis hermanos judíos que la vida y las enseñanzas de Torah de Jesús, cuando las colocamos en su sitio correcto, representan los ideales más nobles y elevados que el judaísmo haya podido crear alguna vez. ¿Y qué estamos haciendo también? Estamos yendo a nuestros hermanos cristianos. Porque si el cristianismo hizo eso y es responsable de todo ese daño contra el pueblo judío, el cristianismo debe ser el responsable también de reparar ese daño. Y es por eso que levanto mi voz para invitar a los buenos cristianos del siglo XXI que han sido víctimas de todos estos vicios antisemitas del pasado, a renunciar a esos vicios antisemitas y unir su voz conmigo para corregir la injusticia que se ha cometido contra Jesús y contra el pueblo judío. Es por eso que viajo por todo el mundo pidiendo a los cristianos que hagan su mejor esfuerzo por conocer al auténtico Jesús judío, no el fabricado por los concilios católicos, fundamentados en una interpretación filosófica extraña al judaísmo. Jesús vivió, enseñó, murió y fue sepultado como judío. Él se condujo todos los días de su vida terrenal como un judío observante de los preceptos. Jesús llevaba su cabeza cubierta. Todo el día usaba una pequeña cajita negra aquí, de la cual colgaban tiras de piel de cordero de color negro. En su brazo izquierdo tenía todos los días unas tiras negras colgando acá, y de su ropa colgaban 4 largos tzitzit o flecos de 8 hilos, 7 blancos y 1 azul.
Me temo que si apareciera aquí esta noche no lo reconoceríamos. Jesús hablaba, enseñaba y rezaba en hebreo. Nunca comió puerco, ni mariscos, ni nada prohibido por la Torá, por la ley de Moisés. Esa frase neotestamentaria, esto dijo declarando limpio todos los alimentos, nunca salió de sus labios. No fue parte de su enseñanza. Es una manipulación textual que hicieron los cristianos que vinieron después, editando sus palabras para acomodarlas a su cultura. Jesús no vino a crear una religión rival del judaísmo, ni a suplantar el judaísmo, ni a crear otro pueblo escogido que el pueblo escogido por Dios desde Abraham, Isaac y Jacob. La frase "el reino será quitado de ustedes y dado a otro pueblo" es una interpretación cristiana corrupta posterior para justificar la teología de la sustitución. Jesús nunca enseñó eso. La frase "tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia", presentando a la iglesia como el nuevo pueblo creado por Jesús y justificar así una nueva religión que se llamaría luego el cristianismo, nunca pudo ser la enseñanza de Jesús. Eso formó parte de las muchas ediciones, manipulaciones e interpretaciones de los cristianos posteriores a la edad apostólica para justificar la sucesión apostólica papal con la mira de hacer a Pedro el primer papa, garantizar así la hegemonía de la iglesia católica sobre el resto. Nada más lejos de la verdad. Cuando el pueblo judío oye estas cosas, inmediatamente sabe, y con toda razón, que Jesús nunca podrá ser nuestro justo Mesías, porque un aspirante a Mesías que viene a reemplazar a Israel por otro pueblo, nunca podrá ser el Mesías de Israel. Cuando el pueblo judío oye estas cosas, inmediatamente sabe, con toda razón, que Jesús nunca podrá ser nuestro justo Mesías, porque un aspirante a Mesías que subvierte la ley de Moisés y la cambia por otra, nunca podrá ser el Mesías de Israel. Cuando el pueblo judío oye estas cosas, inmediatamente sabe, y con toda razón, que Jesús no podrá ser nuestro justo Mesías, porque un aspirante a Mesías que venga a crear una religión diferente a la que Dios Altísimo nos entregó por medio de Moisés y los profetas, nunca podrá ser el Mesías de Israel. Todo lo contrario, los judíos sabemos que cuando alguien venga con esa agenda, no es el Mesías, es el anti-Mesías. De hecho, su nombre no fue Jesús, fue Yeshua. No fue un niño cristiano, fue un niño judío. No iba a la iglesia, iba a la sinagoga. No adoraba a Dios en sábado, en domingo, sino en sábado, en Shabbat, como era su costumbre. Yeshua nunca reemplazó el Shabbat por otro día, menos por el Dominus Day, o Día del Señor. Cuando los cristianos leen el Dominus Day, Día del Señor, piensan que está hablando del Señor Dios de Israel. Pero no es, Dominus Day no es el Dios de Israel, es el Dios de los paganos, el Dios Sol de los paganos. Y está clarísimo como la luz del sol de los textos del Nuevo Testamento utilizados para justificar ese cambio. Cuando los conectas y los ubicas en el contexto de la escritura hebrea, no tiene fundamento. Jesús nunca celebró la Navidad, celebró Hanukkah. Jesús nunca buscó huevo de conejos, ni santificó Easter, la diosa pagana que introdujeron en el Nuevo Testamento los escribas cristianos homosexuales de la corte de King James en Inglaterra. Jesús no tuvo nada que ver con Easter. Jesús fue un judío entre judíos. Para él, servir al Dios de Israel era un asunto no negociable. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y promete a sus seguidores: el que venza, yo lo haré una columna en el templo de mi Dios. Y voy por todo el mundo y he aceptado esta invitación de ustedes, no para judaizar a nadie. Eso está prohibido por nuestra Sagrada Torá. No vengo a dividir, vengo a compartir estas verdades que son tan sagradas como el tabernáculo de reunión cuando fue lleno de la gloria del Dios de Israel. No vengo a dividir, apóstol Vargas,
vengo a juntar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vengo a pedirles desconectar sus almas de toda esa influencia antisemita que se inició cuando el protocristianismo y el cristianismo posterior se separaron de sus raíces hebreas y plantaron sus tiendas lejos de Jerusalén. Vengo a pedirles que regresen a casa, a la pureza del judaísmo para los no judíos que estableció el apóstol Pablo en sus días. Vengo a suplicarles que se junten conmigo para ayudarnos a corregir todo lo mal hecho en la historia del cristianismo y hacerle justicia a Jesús. Y mostrarle al pueblo judío que los cristianos de hoy han experimentado una total, completa y rotunda revolución espiritual. Que están cansados de arrastrar consigo las manipulaciones de la historia hechas por la iglesia romana. Que están cansados de ser parte activa o pasiva de tanto antisemitismo contra el pueblo judío. Que aunque ellos nacieron en el sistema, no están de acuerdo con todas las manipulaciones, corrupciones y fermentaciones antisemitas que la teología cristiana ha producido contra el pueblo judío, y que están dispuestos a trabajar para corregir la historia y reparar el daño hecho al pueblo judío. Vengo a pedirles que se sacudan de una vez y por todas del yugo romano de sus cuellos, que retornen al olivo natural de donde un día los padres del cristianismo los sacaron, y hacer un giro de 180 grados y enfocar sus ojos en Jerusalén para volver a tomar lugar, su lugar, junto a las ramas del olivo natural, no para reemplazarlas, sino para compartir con el pueblo judío su rica herencia. Vengo a pedirles a renunciar a esa teología antisemita de Justino Mártir, de Agustín de Hipona, de San Juan Crisóstomo, de Ignacio de Antioquía, del Concilio de Envira, de la Didache, de Lutero, de la Carta a Bernabé, del Concilio de Nicea y de todas estas teologías reformadas que intentan todavía en el siglo XXI enseñar que las promesas hechas a Abraham ya no aplican a Israel, que Israel ha sido desechado y que ahora la iglesia es el nuevo Israel, el verdadero Israel. Vengo a pedirles que renuncien a eso y echar de una vez y por todas esta maldición del antisemitismo de nuestras comunidades cristianas alrededor del mundo, para que Israel sepa que de ahora en adelante sus mejores... Está escrito en Génesis capítulo 2 en el pacto abrámico. Ba'abareja me baraleja me kaleh leja aor. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y ahí se menciona la maldición, aor. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, aor, maldeciré. Aor es la peor maldición que opera en los aires. Opera en los aires contra aquellos que directa o indirectamente están asociados a cualquier forma de antisemitismo. Ahora es una maldición que cuando se activa ciega los ojos, roba el entendimiento, destruye la capacidad de percibir la verdad, genera la mentira, promueve la enfermedad, la escasez y priva al creyente de comprender la escritura y el mundo espiritual. Cuando Ahor está operando, la gente piensa que se está moviendo en el mundo espiritual de Dios, cuando se está moviendo en realidad en el mundo sobrenatural de la oscuridad, de la confusión de espíritus. Cuando Ahor opera, ciega los ojos, vende el corazón, endurece los músculos del espíritu, y pensando que se sirve a Dios, se está sirviendo a dioses extraños. Cuando Ahor opera, empuja a la gente a moverse justo al lado contrario de donde está operando el Espíritu de Dios, y facilita que se cambie la verdad por la mentira, la paz por la guerra y el bien por el mal, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es una cosa terrible cuando esta maldición se activa en una persona, en una familia, en una institución o en un país.
Ahor es el que causó que el malvado trato del faraón contra nuestro pueblo nos llevara a la esclavitud por 210 años. Fue Ahor lo que causó las tramas de Amán en los días de Esther. Fue Ahor lo que provocó el surgimiento de este espíritu antisemita que viene como resultado de operar contra las leyes de Dios, contra sus mandamientos y contra sus preceptos. Y vengo a pedirles que renuncien a eso y echar de una vez y por todas esa maldición de Ahor sobre sus vidas, sus comunidades y sus países. Y la única cosa de hacerlo, la única manera de hacerlo es arrepintiéndonos de todo ese espíritu antisemita que ha estado operando en el cristianismo, en las Naciones Unidas, en las teologías antisemitas cristianas heredadas de los padres de la iglesia, incluso hasta este mismo momento que les hablo. Para ello les propongo confesar con humildad de corazón una oración de arrepentimiento total, masivo, radical, donde tu alma se desligue completamente de toda esa fuerza espiritual que opera en el mundo. Está escrito: compra la verdad y no la vendas. Al momento que somos capaces de negociar la verdad por la amistad o por intereses políticos o económicos, ya no estamos actuando conforme a la justicia del reino de Dios. La verdad es dura, pero liberta. Esta dura verdad es la que nos permite entender la raíz de nuestros problemas. Hay una confabulación internacional para demonizar a Israel, para aislar a Israel. Y la hora ha llegado para que se manifieste quién es realmente un hijo de luz y quién es realmente un hijo de la verdad. Tienes que salir de esta conferencia convencido que el mal tiene que ser derrotado. Pero antes de ser derrotado en el mundo, tiene que ser derrotado primero adentro de ti, en tu propio corazón, en tu propia mente. Solo cuando ganamos la guerra dentro de nosotros, podemos ganarla fuera de nosotros. Y la profecía claramente indica que Dios está trabajando, como decía el apóstol, mirando a Israel. El aliento divino sopla hacia Jerusalén. La cosa más terrible que le puede ocurrir al pueblo de Dios es que el Espíritu de Dios esté soplando para un lugar y tú insistas en ir para un lugar diferente. Cuando tú bendices lo que Dios quiere bendecir, tú eres bendecido doblemente. Todavía tenemos una oportunidad para la humanidad en general y para ti en particular, antes que lleguen los días donde no habrá posibilidad de retorno. Es un tiempo donde deberás tomar serias y trascendentales decisiones para tu vida. Para recibir este mensaje tienes que sintonizar tu mente de forma adecuada. Con tu mente natural el mensaje te va a entrar por aquí, te va a salir por acá. Tienes que sintonizar tu mente con la mente de Dios, con la mente de los profetas, con la mente de la Biblia, con el mundo sobrenatural de Dios Altísimo. Deja que esta revelación que has tenido el privilegio de gustar y palpar esta noche encuentre en tu mente y en tu corazón la matriz espiritual necesaria para producir adentro de ti un nuevo estado de conciencia profética, para que puedas captar lo que el cielo te está enviando y prepararte para lo nuevo que Dios tiene para su pueblo, para lo nuevo que Dios tiene para ti, para lo nuevo que Dios tiene para Uruguay, para lo nuevo que Dios tiene para esta comunidad. ¿Estás serio en las cosas de Dios? ¿Realmente deseas vivir para Dios y responder a tu destino profético para el cual has sido llamado en esta generación? ¿O vas a continuar viviendo como hasta ahora lo has hecho, en esa inercia social, en la rutina de siempre? Poco tiempo nos queda para continuar teniendo el honor de servir a Dios. Poco tiempo nos queda para elegir vivir en integridad, en honestidad, en paz con nosotros mismos, en poner a un lado las pequeñas diferencias y mirar los grandes escenarios proféticos que reclaman con urgencia nuestra participación. Es tiempo que rompas
con los traumas de tu pasado, con las fallas de tu conducta irresponsable, y decidas hacer sendas rectas y derechas para tus pies, porque el tiempo apremia. Es tiempo para que decidas hacer cosas diferentes cuando sabes que lo que has hecho hasta aquí no te está dando resultados. No sigas dilatando la grandeza de tu vida, entreteniéndote en lo que no tiene futuro, en lo que está marcado para quedarse aquí y volverse polvo de la tierra. Como dijo el profeta antiguo, levanta tus ojos y resplandece, porque ha llegado tu luz. El Mesías está de camino y llama. Es asunto de abrir la puerta y dejarlo que se manifieste. Y nadie puede abrir esa puerta excepto tú. Voy a concluir. Vengo a pedirte que renuncies al antisemitismo escondido en el cristianismo histórico. Y la única manera legal que existe para anular toda la maldición generacional que el antisemitismo produce en el mundo es renunciando a lo mal hecho del pasado, dar un giro de 180 grados y caminar hacia donde el Espíritu del Dios viviente está indicando. Y es por eso que he venido hoy acá a compartir estas grandes verdades con ustedes. Y en este momento invoco la corte celestial para que se imponga aquí exclusivamente la presencia divina. Voy a hacer 7 declaraciones que resumen ese deseo de volver a lo que Dios hizo desde un principio. 7 declaraciones que podrás firmar luego con la tinta de tu confesión de fe. Quiero que la escuches primero, para que luego hagas esa decisión inteligente, voluntaria y consciente. No quiero que confieses algo que no sabes lo que es, que no sabes lo que contiene, porque eso es manipulación. Tu vida no puede ser auténtica mientras otros la manipulan y piensan por ti. Para ser auténtico tienes que pensar por ti mismo, decidir por ti mismo y asumir responsabilidad por ti mismo, porque tú no puedes responder por otro que no seas tú mismo. Como está escrito, cada uno dará a Dios razón de sus propios actos, no de los demás. Si luego de escuchar todas las cosas que hemos hablado en esta conferencia, un poco atropellados por las limitantes del tiempo, y prestas atención a estas 7 confesiones que creo marcan el camino del retorno al cristianismo primitivo, al judaísmo para los no judíos, al Yeshua judío, entonces cosas grandes van a venir sobre nosotros. Primera confesión: Padre, renuncio a todo este antisemitismo que sacó a los cristianos primitivos del suelo judío. Segunda confesión: Padre, renuncio y me retiro de toda participación de mi alma con todos los decretos antijudíos promulgados desde la antigüedad. Desligo mi alma de eso. Tercera confesión: Padre, renuncio a seguir participando de estas falsas doctrinas, de estas falsas teologías y de estas falsas enseñanzas que ha provocado la activación de esa maldición de Ahor sobre mi nación, sobre mi ciudad, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre mí mismo. Cuarta confesión: Padre, renuncio a que me hayan sacado del olivo natural donde tú me injertaste con las ramas naturales y decido regresar a ese olivo del cual nunca debí separar. Quinta confesión: Padre, renuncio a la corrupción de tu palabra,
retorno a las sendas antiguas por el buen camino que trazaron los profetas hebreos, el Mesías judío y los apóstoles judíos. Sexta confesión: Padre, ejerzo mi derecho a renunciar de forma radical a toda expresión antisemita y repudio conscientemente toda corrupción de las Escrituras. Y la séptima confesión: Padre, renuncio a toda maldición levantada contra tu pueblo escogido y declaro que esa fuerza oscura de Ahor se aleja de mi nación, de mi ciudad, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis padres, de mis ancestros, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi salud, de mis finanzas, de mi potencial, de mis posibilidades de éxito en todas las cosas que emprendo. ¿Expresan estas declaraciones el deseo de tu corazón? ¿Estás dispuesto a unir tu alma a la de los profetas hebreos, al Mesías judío? ¿Estás dispuesto a estirar tu mano y tomar del manto del judío Yeshua y decirle: voy contigo porque yo sé que Dios está contigo? ¿Estás dispuesto a decir de nuevo, como aquella gran mujer de antaño: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a toda presencia de maldición en tu familia y en tu nación? Si eso es así, yo te pido que pongas tu mano sobre tu corazón. Cierre tus ojos. Pon tu mano sobre tu corazón. Y cierra tus ojos. Hoy puede ser un día de profundos cambios en ti. Un día de reparación de tu alma, de corrección de rumbos. Un día de elevación de espíritu, de liberación de toda ceguera espiritual. Un día de recepción de aquello que el Eterno tiene para ti. Hoy es un día para volver a empezar, para hacer sendas derechas para tus pies. Hoy es un día bueno y propicio para retornar al Dios de Yeshua, a la fe de Yeshua, a la fe de los apóstoles, al manto de Yeshua el Mesías judío. Hoy es un día bueno para decidir en tu corazón enfrentar y luchar contra toda forma de antisemitismo en tu mente, en tu cultura, en tu ciudad, en tu país. Hoy es un día bueno para decidir en tu corazón hacer la causa de Jerusalén tu causa y hacer todo lo que esté en tu mano hacer para que tu país no sean de los que levanten su voz en las Naciones Unidas contra Israel, sino a favor de Israel. No en contra de Jerusalén, sino a favor de Jerusalén. Como está escrito: orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Hoy es un día para que se cumpla en ti la palabra profética. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la instrucción y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Estás dispuesto a tomarte del manto del judío de Yeshua y decirle: voy contigo maestro, porque yo sé que Dios está contigo? ¿Estás dispuesto a renunciar a toda presencia de maldición de ahora en tu vida? Si has entendido esto y tu motivación es pura, yo te invito a que ahora hagas estas 7 confesiones
Y te prometo algo. Por cada confesión que hagas, una nueva fuerza espiritual vendrá sobre ti. Y por cada confesión que hagas, un demonio acusador será destruido y un ángel bueno creado para defender tu causa. Por cada confesión que hagas, lo malo se va a ir, lo bueno va a venir. Por cada confesión que hagas, un mal decreto contra ti será anulado y un nuevo espíritu va a entrar en ti. El espíritu que operó en Moisés, en Yahshua, en Samuel, en David, en Eliyahu, en Johanán, en Yeshua, el Mesías. Con cada confesión que hagas, estaré pidiendo que una maldición se rompa y una bendición venga sobre ti y sobre tu casa. ¿Estás listo? Con tu mano en tu corazón. Cada vez que escuches esa confesión, di tú amén. En la intimidad de tu corazón.